Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a abordar el tema huellas por fricción. Para ello, compartiré pantalla y de esta manera podamos seguir la explicación. Muy bien, como se indica en este párrafo, las huellas son un elemento indubitable, es decir, es un elemento que no deja lugar a dudas, puesto que con ellas podemos obtener mucha información con relación a la velocidad de algún vehículo, a las maniobras realizadas por el conductor. En algunas ocasiones podremos calcular la velocidad a la que se desplazaba el vehículo o por qué espacio o distancia el vehículo se proyectó o un peatón, ya sea deslizándose por el camino o arrastrándose. Para la fijación de huellas en los hechos de tránsito se utiliza principalmente la planimetría como una medida de fijación exacta, puesto que se va a realizar bajo el esquema o bajo el procedimiento de ejes cartesianos y lo vamos a realizar a través de mediciones. Igualmente, se utilizan las fotografías que nos permiten mostrar el tipo de huella encontrada o el tipo de indicio y de esta manera podamos mostrar lo que nosotros medimos. Igualmente, no podemos descartar la descripción en la que podemos nosotros explicar con toda certeza de qué tipo de huella por fricción se trataba y qué es lo que nos lleva a deducir o a establecer. En algunas ocasiones se llega a utilizar el video para mostrar algún recorrido o alguna perspectiva en la que la fotografía a lo mejor se queda corta, pero el video es un poco menos utilizado. Aquí vemos un ejemplo que fue capturado durante un recorrido a bordo de mi vehículo. Pude observar que ya se había registrado, en este caso ahí en la 20 de noviembre y calle 18, un evento, un choque, una colisión entre una pick-up y un taxi. Se observa en esta imagen cómo hay dos huellas de frenada, aquí las estoy señalando, pero como podemos observar, no corresponden en este caso al auto de sitio que está ahí. Vemos cómo es que esta pickup realizó una maniobra desde un carril inadecuado para dar vuelta a la derecha, es decir, un viraje hacia su derecha, invadiendo el carril, en este caso del auto de sitio. Ahí vemos el daño y este indicio, estas huellas, aunadas a que se tomaron ahí las fotografías, sirvieron para que al día siguiente, cuando el conductor de la pickup manifestaba que este auto de sitio había dejado unas huellas ahí marcadas sobre el camino y que eso para él era exceso de velocidad, bueno, se le mostró la fotografía indicándole que esas huellas ya se encontraban ahí, puesto que no se encuentran en dirección a ninguno de los neumáticos de este auto de sitio. De manera que se pudo demostrar claramente que esas huellas no le correspondían a este auto y de ninguna manera se podía acreditar, como lo indicaba el conductor de la pickup, que había un exceso de velocidad. En cuyo caso, de todas maneras, no hubiese sido eso la causa del determinante. Pero aún así, con el fin de darle satisfacción a su inquietud, bueno, pues se le mostraron las fotografías. Así pues, podemos ver que las fotografías pueden ayudar mucho a esclarecer alguna maniobra, velocidad a la que se circulaba, trayectoria, como podemos ver en este otro ejemplo, un auto que circulaba en el carril central izquierdo de la avenida Ocampo a la altura de la Julián Carrillo, pretende cambiar de carril y en eso se percata de una pickup que está estacionada, aplica el sistema de frenos y aquí vemos cómo deja marcada la huella en forma diagonal. Esto permitió demostrarle al conductor que circulaba con velocidad excesiva y que cuando pretendió realizar su cambio de trayectoria ya no se alcanzó a detener por la velocidad a la que se desplazaba y fue más fácil poder conciliar en este caso este evento. Las clases de huellas que analizaremos a continuación se conocen como huellas por fricción
y tenemos diferentes tipos: arrastre, frenado, desplazamiento, intermitentes, rodamiento o rodadura, por cuerpo duro, por cuerpo blando y derrape o ronceada. Analicemos, pues, estas huellas. De ellas vamos a poder establecer qué tipo y clase de huella es, según la clasificación que acabamos de observar, si es doble o sencilla, al lado del vehículo al que pertenece. Igualmente, podremos analizar la longitud y acotarla. Acotarla significa ubicarla exactamente en el lugar de los hechos. Para fijarlas, necesitamos medir su longitud, ya sea que sea igual a la longitud de ambas, o si presentan una longitud de cada lado diferente, habrá que medirlas por separado. La ubicación exacta: si una huella presenta una curvatura, porque se trata de una huella de derrape que vamos a ver a continuación, se va a medir la cuerda de la misma y el lugar donde presenta mayor inclinación, y también el tipo de huella. Aquí vemos los ejemplos de lo que acabo yo de especificar. Cuando una huella presenta doble, en este caso, y presenta una longitud diferente en cada lado, bueno, pues se tiene que medir cada uno de sus lados por separado. Si esta huella es en forma semicircular, como la que estamos viendo en el centro de esta imagen, habrá que medir la cuerda, es decir, la distancia que hay desde su inicio hasta su parte final y la distancia que hay a la parte más pronunciada. Si una huella presenta una forma diagonal con relación al eje del camino, este es el eje del camino y esta presenta una huella, se presenta como una huella en forma diagonal, habrá que medir la distancia donde inicia a la banqueta o a la guarnición y la distancia en donde termina igualmente a la banqueta. Esto para poder tener estas dos medidas que nos ayudan a establecer esa forma diagonal. Siempre debemos de medir una huella hasta su parte más distante, a la parte donde inicia, donde termina, perdón. Aquí, por ejemplo, vemos que la huella viene hasta el neumático delantero. Bueno, pues hasta ahí se tiene que medir. Esto por razón de que a veces se mide únicamente hasta la parte trasera del vehículo, pero hay que recordar que los vehículos cuando frenan con sus 4 ruedas, con sus 4 neumáticos, entonces los neumáticos delanteros también van frenando, entonces hay que medir hasta la parte donde llegan los neumáticos delanteros. Vamos primero con la huella de frenada. Este tipo de huella se genera por el bloqueo de las ruedas, es decir, cuando aplicamos el sistema de frenos y nuestras ruedas dejan de girar. En ese momento, el piso del neumático que tiene contacto con el camino se calienta y empieza a dejar una marca de color negro, obviamente, del color del caucho del neumático. Y aquí podemos apreciar estas características. Se observan los surcos del neumático, como pueden observar. Las huellas de frenada casi son siempre rectas, casi en su totalidad. Y como podemos ver, normalmente inician de menos a más. Es decir, podemos ver cómo hay una parte en donde apenas se empieza a observar la huella y poco a poco se va marcando. Es cuando el neumático se va acalentando el piso del neumático y empieza a dejar esa marca sobre el camino. Normalmente es una distancia aproximada de 1 metro, metro y medio, a veces hasta 2 metros, cuando el neumático empieza a dejar esta marca. Entonces las huellas de frenada van a iniciar difusas y poco a poco se van a ir marcando más. Aquí vemos otro ejemplo en donde una huella de frenada que presenta una ligera curvatura en su parte final, pero es casi en su totalidad recta. Podemos ver nuevamente los surcos del neumático, podemos ver cómo empieza difusa o de menos a más. Otro ejemplo, vemos cómo empieza acá en la parte de abajo de la pantalla, la imagen, empieza poco marcada y poco a poco se va marcando más
hasta que llega al momento de la colisión o de la parte final donde se detiene el vehículo. Otro ejemplo, podemos ver los surcos del neumático, cómo es casi en su totalidad recta. Igualmente aquí vemos cómo únicamente se marcó de un solo lado. Bien, avanzamos con el siguiente tipo de huella, que es la de derrape o ronceada. ¿Cuáles son las características de este tipo de huella? Bueno, se genera por el cambio de dirección a altas velocidades. Es decir, cuando circulamos a una velocidad alta, 60, 70, 80, 90 o más kilómetros por hora, y viramos el volante, se empieza a marcar sobre el camino una huella en forma semicircular. Aquí se aprecian los surcos de manera oblicua o transversal. La intensidad de la huella es igual en su inicio que en su parte final. El neumático, cuando la huella se está generando, el neumático sigue girando. Y estos son producto de una fuerza transversal en la rueda. Vemos ejemplos aquí a continuación de huellas de derrape. Es decir, cuando un vehículo cambia de dirección a alta velocidad. Generalmente esto se genera, perdón la redundancia, esto se produce cuando algún conductor pierde el control de la dirección y de esta manera deja estas huellas semicirculares que se conocen como derrape o ronceada. Y así es como se van a observar los surcos del neumático, en forma oblicua o en forma transversal. Vamos a ver allí algunos ejemplos. Aquí vemos estas marcas. Aquí yo coloqué el contorno del vehículo y la dirección de los neumáticos al momento en que el vehículo iba dejando esta marca de derrape. Vean cómo se observan los surcos oblicuos. Es porque este vehículo pretendía virar a la derecha. Al perder el control de la dirección, el conductor pretendió virar a la derecha, pero la dirección que llevaba es hacia el frente. Esto producto de la primera ley de la inercia de Newton, que nos establece el hecho de que un objeto que va en movimiento va a conservar ese movimiento mientras no haya una fuerza en contrario. En este caso, la fuerza que pretende desviar de la trayectoria lineal para convertirla en un giro a la derecha, pues son los neumáticos, pero dada la velocidad no lo logra el conductor y deja esta marca de derrape. Aquí vemos otro ejemplo, sobrepongo el contorno del vehículo, cómo iría circulando y cómo en este caso van los neumáticos girando y por eso se marca de manera oblicua los surcos. Aquí el conductor pretendía dar vuelta a la derecha, pero su dirección era hacia el frente, entonces se derrapa el vehículo. El siguiente tipo es la huella de movimiento de rodada o rodadura. Esta se va a generar en superficies blandas como nieve, tierra, lodo, y podemos observar, como en la de frenada, podemos observar los surcos, pero aquí no se va aplicando el sistema de frenos, sino que el vehículo va circulando por un terreno blando y podemos observar perfectamente por dónde se desplazó. Vemos ejemplos en tierra, en nieve y en lodo. Este tipo de huella es muy común encontrarla en aquellos casos que no son propiamente hechos de tránsito, por ejemplo, cuando a una persona la asesinan y la van a ir a depositar por ahí en algún terreno baldío, bueno, pues la llevan en un vehículo y por lo general dejan marcas, como la que podemos observar, marcas de rodadura, es decir, por donde iba transitando el vehículo. También existe una marca de rodadura que se puede generar cuando el neumático cruza por agua o por lodo y luego sube hacia la banda de rodamiento. En este caso se trata de concreto hidráulico o cemento y podemos ver perfectamente la trayectoria que siguió un vehículo desde que ingresó
Esto sirve para establecer en qué parte algún vehículo ingresó a la carretera, por ejemplo. Aquí vemos sobre tierra cómo se marca el paso de un vehículo. Son marcas de rodadura, no son huellas de frenada. Podemos encontrar en algunas ocasiones una combinación de huellas, una huella de frenada o de derrape y luego huellas propias de la colisión, como la que les voy a mostrar. Esta es una huella de derrape y esta que se ve semicircular es el lugar donde un vehículo es impactado y deja una huella de esta forma porque es proyectado en una forma diferente a como circulaba. Vamos ahora con las marcas por cuerpo duro. Estas son marcas que se van a encontrar en el camino principalmente o en algunos objetos cuando vehículos impactan ya sea con sus partes bajas, dígase el puente de la suspensión que está por debajo, los rines cuando las ruedas revientan, la parte de abajo pues de nuestro vehículo. Y se van a poder observar como ranuras superficiales, profundas o como arañazos, o en algunas ocasiones como resquebrajaduras cuando se rompe el concreto. Aquí vemos estas marcas de este vehículo que con el costado deja marcas que son ranuras superficiales sobre el camino. Igualmente aquí un vehículo que pierde el control, estas marcas que están aquí son de derrape, estas que observamos, y estos arañazos son las marcas por cuerpo duro. Las marcas por cuerpo duro son permanentes. Aquí vemos cómo se resquebraja la guarnición con la parte baja de un vehículo que fue e impactó ahí. Esta es una marca por cuerpo duro. Es algo permanente. En esta imagen vemos unos arañazos de un vehículo que subió aquí y, como podemos observar, impactó contra la banda de contención, pero sus partes bajas dejaron estos arañazos sobre la banqueta. Ahí podemos observar un poco mejor. En este ejemplo vemos un camión repartidor de alimentos que ahí en el distribuidor vial de la Juárez y Toledano pierde la verticalidad y con el costado deja estas ranuras profundas. Aquí podemos observar cómo se marcó de una manera permanente con alguna de las partes metálicas del vehículo, se marcó sobre el camino y a esto se le conoce como marcas por cuerpo duro. Ahí vemos el camión de costado y luego cuando ya lo colocan de nuevo de forma vertical. En este caso podemos observar una motocicleta que es impactada y arrastrada por cerca de 1,5 metros, dejó aquí marcas por cuerpo duro con el costado de la motocicleta, con los fierros que tiene en los costados. Aquí en una volcadura, un vehículo al momento de que pierde la verticalidad porque subió al camellón, derribó un árbol por ahí, chocó contra un poste, bueno, pues en esta parte dejó esta marca, esta ranura profunda. Ahí vemos sobre el camellón igualmente marcas por cuerpo duro y al fondo el vehículo que perdió la verticalidad y se volteó. En algunas ocasiones podemos encontrar algunos arañazos cuando algún vehículo frena sobre gravilla y a veces podemos confundir y pensar que son marcas por cuerpo duro, pero en este caso estos arañazos son producto de una frenada. Tenemos también la huella de aceleración. Es muy parecida a la huella de frenada, pero esta va a iniciar de una manera bien marcada y conforme empieza a tomar tracción el neumático, empieza a desvanecer la marca. Un ejemplo de esto son las aceleraciones ahí en las carreras, pero podemos ver algún ejemplo como el que les voy a mostrar, en donde se observa a una marca de un conductor que por ahí aceleró a toda velocidad. Estas huellas de aceleración pueden presentar, a diferencia de las de frenada, estas sí pueden presentar una forma semicircular. Ahí podemos ver cómo este conductor aceleró desde acá, desde la esquina, y conforme fue tomando tracción el neumático, fueron ya desapareciendo. Es decir, inician muy marcadas y poco a poco se van desvaneciendo. Aquí vemos otro ejemplo de una huella
de aceleración, en donde se empieza, aquí se indica como decoloración progresiva, es decir, se empieza a desvanecer la marca cuando ya el neumático toma tracción. Vamos a las marcas o las huellas por cuerpo blando. Estas se generan principalmente por la fricción de órganos o de cuerpos humanos al ser arrastrados sobre el camino. También se puede producir por micas, cristales y algunos objetos blandos de los vehículos, pero más las vamos a encontrar con el primer ejemplo. Aquí vemos una motocicleta que es impactada por esta pipa. El conductor es derribado y cuando cae al piso es arrollado por los neumáticos del lado izquierdo de la pipa y hay exposición de vísceras, es decir, los órganos que se encuentran en la parte de abajo de nuestro tórax, del diafragma, como sería estómago, hígado, páncreas, intestinos. Y cuando el vehículo fricciona esos órganos contra el camino, dejan una marca de estos fluidos, sangre, tejido graso, diferentes fluidos que existen en el cuerpo humano, por ahí los va a dejar como una marca sobre el camino. Aquí otro ejemplo en donde un taxista efectúa un viraje, voy a mostrar, ahí en la Niños Héroes y Carranza efectúa un viraje y una persona que se encuentra recostada, presumiblemente en estado de ebriedad, porque así lo declaró un compañero de él, se encuentra recostada sobre el camino, es arrollada por este automóvil de sitio y hay compresión de cráneo, hay exposición de masa encefálica y por ahí vemos esta marca hacia la parte donde el auto de sitio se desplazaba. Aquí lo vamos a ver un poquito mejor. Bueno, ahí está el auto. Aquí vemos la exposición y vemos cómo la marca, podemos observar cómo va hacia la parte superior de ahí del trébol. Es hacia donde arrastró a este peatón que estaba por ahí recostado sobre el arroyo de circulación. Un caso bastante complicado porque pues el conductor del auto de sitio decía que no lo observó y pasó por encima de él. Bien, también tenemos las huellas de arrastre. Estas generalmente se van a producir cuando un vehículo es impactado y se desplaza de forma distinta a la que circulaba. A veces tienen forma semicircular, como el ejemplo que voy a mostrar. Esta es una huella de arrastre. Esta motocicleta impactó en el costado trasero derecho de este auto, de este Chevy, y lo proyectó a manera de que la parte trasera giró y podemos ver esa marca del neumático que no es de derrape, es arrastre. ¿Por qué? Porque llegó a ese lugar producto de la proyección. Podemos en algunas ocasiones encontrar huellas de frenada sobre camino con tierra. Esto es importante porque a la hora en que hacemos cálculos de velocidad debemos de considerar un coeficiente de fricción para tierra. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando hacemos cálculos de velocidad de acuerdo a la fórmula universal. Aquí vemos otro ejemplo de una huella de frenada sobre camino con tierra, aunque es pavimento asfáltico, frenó prácticamente sobre tierra. Aquí la podemos observar. Es fácilmente entendible que el vehículo va a tener menos adherencia al camino cuando hay tierra que cuando el camino está limpio. Cuando hay el sistema que se conoce como antibloqueo en los neumáticos, es un sistema que no permite que el neumático deje de girar. Es un sistema que traen algunos vehículos nuevos y pues los más equipados y que esto permite que el conductor tenga control sobre la dirección del volante. No así cuando frena y los neumáticos se bloquean, el conductor no tiene control sobre la dirección. El vehículo se sigue, aunque usted gire el volante, el vehículo sigue circulando hacia el frente. En cambio, con el sistema antibloqueo, sí se puede direccionar el vehículo. Ahora, ¿cómo dejan las marcas cuando existe sistema antibloqueo? Así como las podemos observar de una forma intermitente. Las motocicletas también dejan una huella de frenada y el cálculo de velocidad se hace
exactamente igual que para autos. Aquí podemos ver una huella de frenada y esta parte donde cambia de dirección es el lugar donde se generó el impacto entre estos dos vehículos. Este circulaba por el carril por donde va circulando este camión de cemento y cambia de trayectoria cuando este viene circulando por este carril de la izquierda, se produce la colisión y los dos se proyectan hacia el lado izquierdo. Por eso vemos esa desviación de la huella. Entonces tenemos una huella de frenada hasta este punto y una huella de arrastre hasta el punto de reposo. Ahí se puede observar un poco mejor. Y aquí vemos la marca de arrastre. Vea como el neumático trasero izquierdo, a partir de aquí de donde estoy marcando con el puntero, deja una marca de arrastre hasta acá. Este neumático deja esta marca, aquí la podemos observar en línea recta. Este neumático delantero derecho, aquí podemos observar el arrastre. Y esta que va hacia la parte inferior y izquierda del vehículo es la que corresponde al neumático delantero izquierdo. Igualmente, en los hechos de tránsito es posible que encontremos algunos tipos de manchas, es decir, fluidos, y los vamos a dividir en sustancias inorgánicas, que va a ser toda aquella sustancia que provenga del vehículo, líquido de frenos, líquido de transmisión, aceite del motor, líquido anticongelante, es muy común, o agua del radiador sin anticongelante. A veces líquido proveniente del depósito que nos ayuda a limpiar los parabrisas, ácido de batería, obviamente gasolina y en algunas ocasiones diésel. Aquí vemos un ejemplo donde este vehículo derrama el agua del radiador que traía anticongelante y por eso ese tono verde, y el otro no trae anticongelante en el radiador y por eso se ve el líquido transparente. También vamos a encontrar, es posible que encontremos sustancias orgánicas, como es sangre o tejido hemático, líquido cerebral o líquido cefalorraquídeo, grasa corporal, tejido cerebral u orina. En muy pocas ocasiones, cuando hay compresión, principalmente del abdomen. Como podemos observar en este ejemplo, hay exposición de masa encefálica, por ahí se ve parte del cerebro, y esto que se ve como líquido, pues es sangre y líquido cefalorraquídeo. Aquí igualmente, otra imagen es de una persona que fue arrollada por un camión tráiler. Esta forma radial es en donde es compresionado la cabeza de esta persona y al reventar, pues sale la exposición, en este caso de masa encefálica proyectada. Aquí vemos una marca muy clara de líquido del agua del radiador. En este caso, esta señora que fue arrollada por un autobús presenta exposición de masa encefálica, líquido cefalorraquídeo y tejido hemático. Esta es una imagen muy particular porque es la marca de un individuo que se impactó en su motocicleta contra una pickup en la parte trasera y desgraciadamente el tanque de gasolina de la motocicleta reventó, lo bañó y se incendió porque chocó contra la parte de la calavera trasera izquierda y por ahí lo quisieron apagar, pero estas marcas que observamos es de la grasa corporal que se quemó. Le echaron tierra, le echaron agua y no lo pudieron apagar y ahí lo podemos observar. Esta es una recomendación que siempre suelo dirigirles a todos mis estudiantes. Siempre hay que tener mucho cuidado de no tener contacto con fluidos o sustancias desconocidas y de tener que hacerlo por cuestiones del trabajo, de procesar una escena de un hecho delictuoso, doloso o culposo como son los hechos de tránsito. Hay que utilizar el equipo adecuado, cubre zapatos, el mono que le llaman o todo el equipo que nos permite proteger nuestra ropa. Ya casi para finalizar tenemos los polvos. Existen en las colisiones en ocasiones
restos de polvo que caen de los vehículos cuando se impactan, cuando colisionan. Esos nos ayudan a establecer dónde fue la colisión. Este polvo es el que se va acumulando en las partes bajas de los vehículos con el tiempo y que cuando impactan caen como si fuese un terrón. Pero también vamos a encontrar polvo en algunos peatones cuando son arrollados por vehículos como camiones, trailers, y les vamos a observar la ropa manchada de polvo porque en la parte baja de los vehículos, pues ahí al tener contacto, ¿verdad? La ropa con estas partes bajas, pues se mancha la ropa de polvo. Bien, hasta aquí vamos a llegar en lo que se refiere al tema de las huellas. Espero que haya quedado lo más claro posible. De cualquier manera, saben que en la primera oportunidad pueden contactarme para hacer cualquier aclaración o para poder responder cualquier duda que tengan. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.